gracias a Chechu Jiménez, Juan Soler y María Bustillo por la invitación para organizarla, y a Juan Corredoira, jefe de la Unidad de Infecciosas de Lugo, por aceptar el moderar esta mesa. Es un honor. Dado un poco el retraso, se mantiene la duración de la mesa, que son 90 minutos, pero vamos a realizar las preguntas al final de las 3 ponencias. La primera ponencia, nuevos tratamientos en la infección por el VIH. Novedosos por su nueva forma de aplicación, otros por nuevas dianas. Ya estamos administrando tratamiento con biterapias inyectables. Causan expectación entre los pacientes y en los medios de comunicación. El doctor Alfonso Cabello Úbeda es jefe de sección de enfermedades infecciosas del Departamento de Medicina Interna de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, responsable de la Unidad de Ensayos Clínicos de Enfermedades Infecciosas en ese hospital, autor de numerosas publicaciones en revistas de primer nivel. Y además, como veréis, tiene una envidiable capacidad para saber comunicar las cosas con sencillez y claridad. Tú das la palabra, vamos a empezar con tu ponencia. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Quiero agradecer a la organización la oportunidad de poder estar aquí y compartir esta tarde con todos ustedes, en especial a Ricardo por su amabilidad, por cortar conmigo y por la hospitalidad de esta tierra, que es fantástica. A la hora de hablar de nuevos tratamientos en la infección por VIH, sobre todo vamos a hablar del presente, una mínima contexto histórico, para saber por qué hemos llegado hasta aquí, en qué situación estamos y alguna pincelada de algunas cosas nuevas que vienen en los próximos años. Gozamos de muy buena salud en el tratamiento antirretroviral, es una ventaja fundamentalmente para las personas que atendemos y también para los clínicos que hacemos el trabajo, porque tenemos mucha versatilidad de tratamiento. Vivimos una época de bonanza con tratamientos tremendamente eficaces y seguros, que podría aparentar que no hace falta mucho más. Pero la verdad es que toda la investigación, tanto pública como privada, intenta mejorar este aspecto, nos da nuevas herramientas, nos pone a disposición nuevos tratamientos y sigue persiguiendo una cura que parece lejana, pero sí un control que ya vivimos, y controlarlo de otras formas, de otras maneras, para mejorar un poco la vida de las personas que vemos y que atendemos cada día. Este es mi conflicto de intereses. Y esto un poco lo que voy a repasar en estos próximos minutos, un poco de contexto histórico para saber por qué estamos donde estamos. Nuevos fármacos, fundamentalmente vamos a hablar de lo que a día de hoy disponemos, que es cabotegravir, ripivina, Long-acting en formulación inyectable, y vamos a hablar un poquito de algo que a corto o medio plazo en el desarrollo parece claro que va a llegar, que es islatravir en acapavir con sus matices. Y luego algunas pinceladas del final, lo que podemos encontrar en los próximos años. ¿En qué situación estamos? Bueno, la historia de la infección por VIH, muchos de ustedes la conocen mejor que yo incluso. Es una historia que es muy curiosa porque 40 años de pandemia, 42 años de pandemia hemos visto desarrollar y hemos visto cómo ha evolucionado de un drama inicial donde las personas fallecían, un gran número de ellas. Conocíamos bien la evolución de la enfermedad desde el principio, relativamente pronto, donde el virus llega, hace una primoinfección que puede dar o no una sintomatología. Posteriormente el sistema inmune se empieza a relacionar con él y se controla, hasta que pierde ese control a medida que van cayendo los CD4, que es su diana fundamental, y el virus va creciendo, ¿no? Y en ese momento de caída, empezaban los problemas serios y la mortalidad y la morbilidad era tremendamente numerosa. Esto cambia radicalmente la conferencia de Vancouver en el año 96, donde por primera vez, después de probar durante 5 o 6 años diferentes tratamientos en monoterapia o en biterapia, aparece por primera vez el concepto de la triple terapia, y la primera vez que el virus se ve cómo se mantiene controlado de manera indefinida y cambia totalmente la historia de esta enfermedad, y las personas empiezan a poder sobrevivir y vivir con esta patología, con un montón de matices y con un montón de comorbilidades que todos conocéis, pero empieza a ser posible el control de la infección.
A partir de ahí, la carrera científica no ha parado hasta hoy y continúa a la hora de mejorar ese tratamiento que al principio llevaba muchas pastillas, un tratamiento que tenía asociada bastante toxicidad y que el objetivo fundamental era mejorar esas cosas. No solo mejorar la eficacia, que era también un objetivo constante, sino disminuir la toxicidad y mejorar forma de administración, algo o un mantra que hoy en día continuamos. Así, en el 2006 sale la primera vez un comprimido único, que es el Atripla. Cambia de nuevamente, parece un salto cualitativo. Las personas reciben esa noticia con, pues, un poco parecido a lo que estamos hoy en día, con ansiedad, con ganas de tener ese salto cualitativo. Y a partir de ahí, la industria y la ciencia siguen en ese camino y el nuevo, digamos, panorama o el nuevo hito histórico es la publicación del estudio STAR en 2014-15, donde ya no deja dudas, ya veníamos años tratando a mucha gente por diferentes motivos, aunque no caían los CD4, bien porque tenían una pareja discordante, bien porque tenían cargas virales muy elevadas, personas mayores de 50 años que se deterioraban inmunológicamente antes. Pues a partir del 2014-15 se demuestra que no hay ningún sentido en esperar, hay beneficio directo para los pacientes, tanto en disminución de eventos SIDA, no SIDA, mortalidad global, eventos de cualquier tipo, y se trata a todo el mundo. Y eso coincide con que ONUSIDA no solo detecta un beneficio individual, sino un beneficio epidemiológico. Si yo trato a todas las personas, consigo diagnosticar el mayor número posible, consigo tratar el mayor número posible y consigo llegar a la mayoría a la indetectabilidad, controlo epidemiológicamente porque la gente que está indetectable no transmite la infección. Y ese se convierte en un objetivo común tanto a nivel individual de las personas como colectivo. Llegamos a la nueva fase en la que desde hace 2 o 3 años, quizás antes de la pandemia por COVID, pero más o menos paralela, empezamos a hablar de la cronicidad. Las personas que atendemos viven, tienen una esperanza de vida similar a la población general, con matices relacionados con la inmunosupresión que han tenido a lo largo de la vida, pero donde nos fijamos fundamentalmente en qué otras cosas podemos ofrecerle, porque disponemos de una batería de tratamientos realmente amplia y prácticamente la supresión virológica está casi garantizada. Con lo cual el tratamiento va buscando otros aspectos. Nuestra función con las personas es también evitar la comorbilidad asociada a la inmunoactivación del VIH, y es ahí donde empezamos a hablar de inflamación, de inmunoactivación, de qué personas llegan a esa situación con el sistema inmune más deprimido, y esto condiciona la aparición de determinados eventos tumorales, cardiovasculares, que llamamos eventos no SIDA. Y también coincide en este momento cuando empezamos a hablar del cuarto 90, no solo que tengamos a la mayor parte de la gente diagnosticada, tratada, indetectable, sino que su calidad de vida sea lo mejor posible, mejore y similar a la población general. Empezamos a hablar de aspectos relacionados con el estigma, con la conveniencia, etc. Los retos futuros son similares a los del reto de la población. Las personas que atendemos cada vez son más, porque por desgracia sigue infectándose gente, pero por ventaja podemos controlarlos y tienen una vida relativamente similar al resto de la población general, pero van llegando a las épocas donde la salud empieza a ser un reto y empiezan a aumentar la cronicidad, las comorbilidades, la fragilidad, la polifarmacia, etc. Vimos en ese momento, en este preciso instante, en esta época, y eso conlleva que busquemos diferentes herramientas para intentar mejorar o adecuar. En ese contexto, la elección del tratamiento antirretroviral ha seguido una historia fundamentalmente basada en mejorar la eficacia hasta un punto relativamente cénit, que se alcanza pronto con el Efavirenz. Luego algún fármaco ha mejorado algún estudio en ese concreto, pero se llega a cotas muy altas en ese sentido, pero todavía se arrastraba cierta toxicidad. Hoy en día, digamos que en los últimos 10 años hemos visto el desarrollo de diferentes fármacos que prácticamente esto lo han llevado a la mínima expresión. Todavía hay debate sobre un 1 o 2% que los estudios muestran a veces de efectos adversos, que son de intensidad muchísimo más leve que lo que hemos conocido años previos, pero ahí está el debate y el reto científico también entre los diferentes fármacos. Y siempre estamos con la duda de si lo que estamos viendo es todo lo que hay o hay algo latente. Fármacos que en el desarrollo clínico, en los 8 o 10 años que llevan, vemos una tolerabilidad extraordinaria, pero estas personas van a tener que tomar tratamiento aparentemente durante 30 o 40 años, 50 años, y tenemos que controlar el futuro. Ahí sigue parte del objetivo, pero el objetivo también se va centrando en adecuar la conveniencia. Probablemente en el tratamiento oral es muy difícil, prácticamente imposible, probablemente mejorarlo. Pastillas únicas con una eficacia altísima, una tolerabilidad extraordinaria. La tasa de fracasos virológicos en los estudios con integrasas de segunda generación está en torno al 0,1%, la tasa de discontinuaciones por eventos adversos está en torno al 0 y el 2%. Vimos, la verdad es que una época de bonanza, pero tanto la financiación pública como privada va intentando mejorar y nos pone a disposición estos nuevos tratamientos
como veníamos diciendo. Y ahí es donde entra un poco este concepto del cuarto 90, mejorar la conveniencia, y vemos cómo toda la investigación, nuevamente pública y privada, va buscando otro tipo de control de la infección, o bien basada en antirretrovirales que den otras formas de administración, inyectada, orales a medio y largo plazo, subcutáneas, algo que facilite la toma, o bien control con otras moléculas que no sean antirretrovirales, como los anticuerpos ampliamente neutralizantes, algunas combinaciones de tratamiento y vacuna, con el objetivo de poder retirar en un futuro el tratamiento antirretroviral y que el sistema inmune de la persona haya aprendido un poquito a controlar la infección. La curación a día de hoy parece lejana, pero hemos conseguido controlar una forma de terapia que es tremendamente circunstancial, que es el tratamiento con un trasplante de médula ósea en pacientes que tienen la mutación del 32 el donante, y se han curado hasta el día de hoy 3-4 pacientes. Situaciones excepcionales que no podemos ofrecer al resto de la población, pero que existen. Pero la ciencia va avanzando en este sentido y quizás en un momento dado damos con la tecla. Mientras tanto, nuestro objetivo es controlar la infección. Este es un poco el desarrollo que hemos contado de la terapia, y fijaos cómo los tratamientos que tenemos, que vamos a hablar, algunos que vamos a hablar del long-acting, ya tenemos evidencia de su funcionamiento desde 2017, pero no ha sido hasta 2020-2021 cuando ha habido una aprobación internacional general, y en nuestro país el 1 de diciembre de 2022 cuando se han puesto y, como decía Ricardo, han causado gran expectación. El futuro, que ya se veía empezar desde 2020, esta diapositiva se ha quedado un poquito atrás, veremos lo que nos va deparando. En esos tratamientos, hoy en día, el debate fundamental está en el cabotegravir y la ripivirina. Son dos fármacos, una integrasa de segunda generación y la ripivirina, que es un análogo que todos conocéis. Fármacos que se pueden administrar vía oral, tienen formulación oral, pero tienen también una nanoformulación que permite su administración de otra forma, que es la intramuscular. El desarrollo clínico ha mostrado que se pueden administrar y que tiene eficacia, como ahora veremos, cada 2 meses. Son dos fármacos que tienen que administrar por separado, son 2 inyecciones que reciben los pacientes cada 2 meses a nivel intramuscular, y desde ahí se van liberando persistentemente, manteniendo niveles estables durante esos 2 meses. El desarrollo clínico ha sido largo y sólido. Desde hace aproximadamente 10 años empieza el LATE-1 estableciendo la posibilidad oral en pastilla diaria comparado con Atripla en 2012-2013, y a partir de ahí enseguida se lanza el LATE-2, la fase 2 en 2014 empieza, y estos pacientes han estado tratados desde 2014 hasta 2022-23. Casi 9 años, hemos aprendido muchísimo de esos fármacos. Por el camino queda el desarrollo de los diferentes estudios que nos han ido validando el tratamiento intramuscular mensual, el tratamiento intramuscular bimensual, estudios que finalizan con la fase 3, comparando mensual y bimensual, ambos no inferiores y ambos válidos, y finalmente los estudios de implementación ya centrados en el tratamiento cada 2 meses. Decir que nuestro país ha tenido una implicación muy importante en este desarrollo. Gran parte de los médicos, seguro que muchos de los que estáis aquí, ha participado en los diferentes ensayos clínicos de todos los estudios que se han ido realizando, con una implicación y un puesto en el ranking internacional de implicación de nuestro país tremendamente significativo. Estos son los estudios más importantes, el LATE-2, donde se compara oral, intramuscular cada mes y cada 2 meses, el FLAIR, inducción en pacientes naive con triple terapia oral y luego administraciones mensuales, ATLAS lo mismo, administraciones mensuales pero en switch, y el ATLAS 2M, que es el que lanza el último escalón con el intramuscular cada 2 meses en la fase 3. Y finalmente, un estudio para compararse con lo que hoy en día se compara a todo el mundo, que es la triple terapia con Biktarvy, para intentar demostrar también la no inferioridad en ese escenario. Todos han ido mostrando una eficacia extraordinaria, con alto nivel de eficacia, no inferioridad en el comparador que fuera, tanto la terapia oral, la terapia intramuscular mensual, bimensual, incluso el último estudio, el SOLAR, que se ha comunicado recientemente, en el CROI. La eficacia ha quedado demostrada, pero quizás, insisto, este es un peaje que tienen que pasar todos los nuevos fármacos, demostrar que son eficaces, si no, no se puede continuar, pero el reto fundamental lo tienen a partir de ahí en demostrar otras cosas, ¿no? La tolerabilidad, la conveniencia, la seguridad, y luego van a tener que pasar por el algodón o el filtro del día a día y de la práctica clínica habitual. El SOLAR es un estudio donde cabotegravir y ripivirina se compara con Biktarvy, cada 2 meses, dándole la opción a los pacientes de hacer un lead-in oral o no, es decir, de probar la terapia oral antes de pasar a intramuscular o entrar directamente en intramuscular.
Esto hoy en día sabemos que no es obligatorio, queda a elección del médico y el paciente de si hacerlo o no, no es indispensable, y que, como os decía, nuevamente han mostrado la no inferioridad. ¿Cuál es el hándicap fundamental? Las inyecciones. Al principio de esta terapia, 2014, cuando empezamos a participar en los estudios, decimos, ¿de verdad las personas se van a querer pinchar todos los meses? Es sorprendente la poquísimo número de pacientes que quiere abandonar esta terapia cuando participa. Es verdad que hay un sesgo de querer participar en los ensayos y querer esta terapia, pero hay muy poca tasa de discontinuaciones para personas que están inyectando cada mes o cada 2 meses en los diferentes estudios. 2-3% de personas que tienen que discontinuar por estas inyecciones, ahora después hablaremos un poquito más de ellas. Igualmente, algo que es obvio, pero que no queda de más destacarlo, la satisfacción con el tratamiento. Estamos hablando de satisfacciones tremendamente altas con el tratamiento oral, en torno al 57/60, igualmente muy elevados con el tratamiento intramuscular y una preferencia, nuevamente comentaba, la gente ha querido participar en este estudio, pero es verdad que hay una preferencia mayoritaria cuando han probado los 2 fármacos a continuar con el intramuscular. Uno de los retos que tenemos que ver cómo funciona en el día a día es las personas que no van bien con el fármaco y fracasan. Son muy pocas en los estudios, una media del 1,4% en análisis multivariables de estos 3 estudios pivotales de la fase 3, rondando entre el 1 y el 2% según el estudio, y que el hándicap fundamental es que cuando fracasan la probabilidad de que hagan resistencias a las 2 terapias es alta. Con lo cual, hay uno de los objetivos que vamos a tener en los próximos años cuando vayamos trabajando con este fármaco es minimizar la probabilidad de que fracase. De ahí que este análisis multivariante intentaba buscar cuáles eran los factores que tenían las personas previos a entrar en el estudio que podían haber condicionado ese fracaso. Uno obvio era tener mutaciones archivadas a alguno de los fármacos. A la integrasa de segunda generación es muy poco probable al cabotegravir, pero a la rilpivirina, que es un no análogo y que la familia de los no análogos lo hemos utilizado durante 15-20 años, sí era posible. Entonces, tener una mutación archivada a la rilpivirina condicionaba la probabilidad de fracaso. Tener un subtipo, que aquí hay muy poco, la zona de Rusia, quizás si viene gente refugiada de Ucrania, etcétera, ahí es más prevalente este subtipo. Aquí es los últimos datos de GESIDA que se presentaron en la Corte Coris en torno al 1,5%, con lo cual es muy poco probable, pero este subtipo se ha asociado un poquito más a fracaso. Y finalmente, personas con el índice de masa corporal muy elevado, por encima de 30, cuyo panículo adiposo podía hacer que la medicación no llegara donde tiene que llegar, que es a músculo. Eso se ha solucionado durante el estudio con agujas más largas, que actualmente hay algunos centros que es un reto poder encontrarlas, pero que si uno consigue esa aguja, una persona con un índice de masa corporal por encima de 30, se puede tratar perfectamente porque aseguramos que el fármaco llega a la zona intramuscular. Solventando estas tres cuestiones, la tasa de probabilidad de fracaso bajaba un 0,4% y da mucha más seguridad al clínico a la hora de utilizarlo. La tolerabilidad de la medicación de esta terapia es muy alta, la tasa de efectos adversos que provocan la discontinuación es en torno al 2% menos según el estudio. La mayor parte de los efectos son astenia, cansancio, cefalea, habitualmente de intensidad leve y que se resuelven en pocos días. Y el hándicap fundamental es cómo le sientan a las personas las inyecciones. A las personas hay que decirle que le va a molestar casi seguro, 60-70% de las personas desde las primeras inyecciones le molesta, pero es una molestia que va bajando conforme van avanzando en el tiempo, se van haciendo tolerantes. La mayor parte de estas molestias duran de 1 a 3 días y son de intensidad leve moderada. La tasa de discontinuación asociada a estas molestias es en torno al 1 o al 2% según los estudios, y cuando provocan esa tasa de discontinuación es habitualmente al principio, son estos puntitos rojos que veis. Conforme va pasando el tiempo, las personas se van haciendo tolerantes y llega un momento que esta suele durar el ratito después de la inyección y poco más. Y esto, que es una de las dudas, ha generado personas que han estado, como os decía, 8 o 9 años en los diferentes estudios y han mostrado continuidad y no querer salir de él a pesar de las inyecciones. El otro reto que siempre le pedimos a los fármacos es cómo se relacionan. Y más un fármaco cuya farmacocinética, aunque lo suspendamos, se mantiene en el organismo cerca de un año. Si yo suspendo hoy el fármaco, todavía me quedan 10-12 meses hasta tener niveles en él. Entonces, la tasa de interacciones con otros posibles fármacos, otros escenarios, también es importante conocerla. Tiene un buen perfil con diferentes tratamientos habituales que toman las personas, desde analgésicos, ansiolíticos o hipnóticos, la esfera del sistema nervioso central, hipolipemiantes, antihipertensivos, drogas recreativas que algunas de las personas que atendemos toman. Todos tienen un perfil de interacción limpio con estos medicamentos y en ese sentido también nos dan muchísima seguridad.
Cuando una persona no ha recibido nunca este fármaco, ¿cómo se administra? Las 2 inyecciones el mismo día, obviamente, siempre el tratamiento van a ser 2 inyecciones el mismo día, se repite al mes y a partir de ahí se basa a la pauta cada 2 meses. Tenemos una ventana, siempre que le toca a un paciente una pauta, de 7 días arriba, 7 días abajo, ¿vale? Y la mayor parte de los estudios han tenido tasas de cumplimiento de esta pauta del 95-96%. Algunos estudios observacionales de cohortes prospectivas que ya empiezan a salir, como la cohorte Carlos alemana, tiene una tasa de cumplimentación con esta fecha concreta o con esta ventana concreta del 90-91%. Si un paciente no entra en esta ventana de más o menos 7 días, siempre y cuando podamos administrar la medicación en el mes de esa ventana, podremos seguir con la pauta. Si nos hemos pasado de ese mes, tendremos que recuperar nuevamente la pauta inicial. ¿A qué pacientes se lo vamos a recomendar o qué pacientes lo van a utilizar o qué pacientes son candidatos? Nuestras guías que han salido recientemente lo posicionan en muchos escenarios de simplificación, tanto pacientes que vengan de terapias basadas en no análogos, terapias basadas en inhibidores de la proteasa o terapias basadas en inhibidores de la integrasa con un nivel de evidencia muy elevado basado en todos los ensayos clínicos. Pero probablemente esta es una terapia diferente a lo que hemos conocido hasta entonces, donde los aspectos técnicos nos hacían a nosotros recomendarle la terapia a los pacientes. En este sentido, probablemente sea el paciente el que lo pida o tiene que jugar un papel fundamental a la hora de estar de acuerdo en que no ponerse las inyecciones si hay una persona que esté bien controlada con el tratamiento oral y nos planteamos nosotros el paciente ponerse la terapia muscular, tiene que ser el concurso del deseo del acuerdo del paciente para llevarlo. Los motivos que habitualmente se han descrito durante los estudios y que fundamentalmente vamos a manejar son necesidades clínicas, probablemente sea una minoría, pero existe gente que por determinadas condiciones de salud no puede tragar bien la medicación, cuestiones de dificultad a la hora de recordar la medicación o de preocupación a la hora de los olvidos. Esto es algo que acompaña mucho a la terapia antirretroviral, donde la adherencia siempre ha sido básica. Hemos estado 20 años diciendo a la persona, por favor, que no se te olvide la medicación, porque eso puede conllevar a que el virus reaparezca, genere resistencias, fracaso. Eso es uno de los motivos por que la gente puede pedirlo. No quiero estar preocupado de tener que tomarme todos los días la pastilla porque me genera ansiedad, preocupación. Claramente ahí cambia la película de estar tomándolo todos los días a pasar a tomarla cada cierto tiempo. Y un aspecto que estamos empezando a considerar, del cual teníamos no desconocimiento, pero sí un abordaje siempre un poco abstracto y que en muchos de nosotros no nos habíamos implicado, que es el tema del estigma. El tema de no quiero tomar la medicación, tomo 7 pastillas, pero esta es la que me recuerda todos los días mi enfermedad, me recuerda el estigma, la discriminación que tengo, me recuerda que tengo que andar escondiéndola porque la persona con la que convivo no quiero que lo vea. Pasar de tomar una medicación cada día a tener que ir 6 veces al hospital a ponerse inyección, para algunas personas es muy importante. Todos estos aspectos lo han evaluado durante el estudio, los diferentes Patient Reported Outcomes que se dicen ahora, esos resultados, esos objetivos de las personas en los diferentes ensayos que ha habido, y han reportado cómo estos era un beneficio constatado y descrito por los pacientes. Y es lo que ha hecho que algunas de las guías, como las americanas o las nuestras, por primera vez recojan aspectos relacionados con la calidad de vida como una de las cuestiones, el estigma, la calidad de vida, que pueden aportar este fármaco. Esto es relativamente un hito y que probablemente cualquier medicación que venga ahora también va a buscar tenerlo, porque es, digamos, un valor añadido el hecho de que una guía reconozca que esto puede afectar y puede mejorar estos aspectos. Este es el cabotegravir Privina, lo tenemos ya disponible probablemente en la mayor parte de los hospitales del país y el reto probablemente consiste en aprender a manejarlo, en sentirse cómodo con él, tanto los médicos como los pacientes. Quizás añade un reto que es organizar de otra manera cómo era el tratamiento en el hospital, la implementación que se hizo hoy en día. Tenemos un circuito claro, le mando al paciente un tratamiento, va a farmacia, se lo dan, se lo lleva a su casa y se lo toma. Ahora hay que organizarlo de otra manera, creando un poco grupos de trabajo con farmacia, enfermería, el equipo clínico que atiende al paciente en resumen en el hospital, para ver dónde se administra y dónde se pone esa medicación. 2 pinceladas de otros 2 fármacos que tienen un desarrollo ya muy avanzado y que probablemente vamos a ver. El islatravir es un inhibidor de la transcriptasa inversa análogo de nucleósido, es un inhibidor de la translocación de la transcriptasa inversa. Es un fármaco con una versatilidad farmacocinética extraordinaria. Ha permitido en los estudios iniciales, desde la posología oral semanal, la posología oral mensual, la posología oral diaria, intramuscular y subcutánea, incluso a 6 meses con farmacocinéticas estables, ¿vale? Un fármaco tremendamente prometedor
que probablemente no pueda desarrollar todo este espectro clínico en los próximos años porque el desarrollo de la fase 3, voy a poner un asterisco, la primera fase 3 oral, que había hecho un desarrollo clínico buscando diferentes dosis, 0,25, 0,75 y 2,25 oral, después de una terapia triple inducción se queda en biterapia con doravirina, siempre comparándose con una triple terapia. Diseñan la fase 3 de mantenimiento en esos 0,75 de islatravir con doravirina y lo que observan es que la eficacia es tremendamente exitosa, cumpliendo la no inferioridad con la terapia oral, pero ven un descenso de los linfocitos totales y los linfocitos CD4 en la terapia con islatravir. Y a más dosis de islatravir, 60 miligramos, 20 miligramos, mayor era el descenso. Incluso en la de 0,75 se dio un descenso significativo comparado con la terapia oral. Esto ha sido un hándicap importante porque han tenido que rediseñar toda la terapia. En ese estudio de desarrollo han comprobado en granates, la terapia oral, que la dosis de 0,25 mantiene unos niveles de linfocitos similares a la terapia oral y el recuento de CD4 aumenta similar a la terapia oral a diferencia de las otras dosis de 0,75 y 2,25. Y es por lo que la compañía MSD, que es el responsable de este fármaco, ha rediseñado de nuevo la fase 3 y la va a lanzar en torno a la dosis de 0,25, que mantiene una farmacocinética estable. La toxicidad del fármaco en este sentido, los CD4, depende de una trifosforilación que se produce dentro del linfocito CD4 y que produce la apoptosis, y esa trifosforilación ocurre a partir de determinada dosis dependiente, que no ocurre con 0,25. Esto es un dato analítico, no ha habido ningún hallazgo clínico, ningún impacto clínico en las personas que han recibido este fármaco, pero obviamente es algo que limita el desarrollo como estaba pensado y que plantea un nuevo desarrollo que se va a lanzar. En estos momentos está ya en desarrollo en Estados Unidos y por trámites burocráticos todavía va un poquito más lento en Europa. Lenacapavir es otro fármaco de Gilead tremendamente también prometedor, que tenía un acuerdo de desarrollo, también esa versatilidad farmacocinética en desarrollo de fármacos combinados a 6 meses con islatravir y que de momento todavía no sabemos hacia dónde va a ir eso, pero que es un inhibidor de la cápside que actúa a diferentes niveles del ciclo viral y le da también una eficacia, una nueva diana terapéutica que no conocíamos hasta ahora, lo cual nos ofrece más versatilidad tanto a nosotros como a los pacientes a la hora de tener que rediseñar terapias en un momento dado. De ahí que haya desarrollado 2 líneas de trabajo fundamentalmente. Por un lado, la línea de los pacientes que han estado multifracasados, pacientes que prácticamente tienen resistencia a todas las familias de fármacos que disponemos hoy en día, los han aleatorizado, no me voy a entretener en el estudio, pero con lenacapavir subcutáneo, un tratamiento intentando ser óptimo, pero que es infraterapéutico, en diferentes formulaciones para ver diferentes líneas de tratamiento y altísimas tasas de eficacia, como veis, en torno al 80%. Unas tasas de eficacia en el 80% en gente multifracasada es tremendamente difícil. Cualquier fármaco que se haya experimentado o bregado en este escenario es tremendamente difícil conseguir esto independientemente del perfil de la persona. Jóvenes, mayores, hombres, mujeres, gente con cargas virales bajas o CD4 elevados, independientemente del régimen potenciado que tengan, con un nuevo inhibidor de la proteasa como fostensavir o con un anticuerpo como ibalizumab. También ha diseñado una parte naïf, está probando el tratamiento del lenacapavir en un desarrollo clínico basado en pacientes naïf con diferentes esquemas de terapia que básicamente lo que están buscando es, comparándose con su standard of care, que es Biktarvy, lenacapavir oral más tenofovir alfenamida, lenacapavir subcutáneo más Biktarvy, lenacapavir subcutáneo más TAF. Están probando diferentes líneas para ver cuál es la versatilidad también de fármaco en estos diferentes escenarios, no porque vayan a comparar, probablemente en un futuro vayan a darle a una persona un subcutáneo de 6 meses y luego una pastilla oral todos los días, pero sí estabilizando, confirmando la eficacia del fármaco en ese escenario en lo que en un futuro se pueda comparar. Y nuevamente, esto es reciente del CROI, tasas de eficacia muy elevadas, con muy poca diferencia. Ahora mismo este es el endpoint principal de cualquier estudio de no inferioridad, las cargas virales por encima de 50 copias, porque luego las diferencias a veces se basan en pacientes perdidos, pero como veis unos niveles de eficacia que le hacen también un fármaco prometedor. Todo fármaco nuevo que venga en el modelo Lonactin va a tener un reto, que es si en ese contexto pueden aparecer resistencia porque su farmacocinética es muy elevada, pacientes que no lo hagan bien se pueden cargar la molécula, y luego el tema de las inyecciones y las molestias. Realmente es algo que vamos a tener que convivir con ello, los pacientes también, pero que habrá que poner una balanza y ver si le compensa, que es el reto.
El futuro, fundamentalmente, va de las nuevas moléculas. Ya no me centro en cabotegravir, que ya lo tenemos. Lenacapavir actualmente está aprobado como uso compasivo en Estados Unidos. Me parece que en Europa todavía no ha llegado, pero que está probando también combinaciones de long-acting con anticuerpos ampliamente neutralizantes o con otras moléculas, como por ejemplo islatravir, que está rediseñando su fase 3 y que aún así está probando también la pastilla semanal, que también puede ser un hito importante. Para un futuro aún mayor, en torno a 5 o 10 años, hay una ultra-long-acting de muchísimas moléculas, intentando buscar terapias de diferentes administraciones que duren 6 meses y que no haya que tomar todos los días. Esto siempre va a requerir un cambio de chip y de mentalidad, tanto en los clínicos como en los pacientes, puesto que cambiamos una cosa que conocíamos y que controlábamos muy bien, que habíamos llegado a ratios muy elevados, como es la terapia oral diaria, pero que el salto al futuro siempre conlleva. Y esta diapositiva, aunque es relacionada con la PrEP, me vale para mostrar hacia dónde va cualquier tipo de posología o de línea terapéutica. También en los hospitales está cambiando el modelo, siempre lo tendríamos centrado en el hospital, donde el paciente venía, hacíamos todo, estamos constantemente fijándonos en los resultados clínicos. Hoy en día tenemos mucha solidez aquí, esto cambia, donde el centro es el paciente, tiene mucho más poder de decisión que lo que tenía hace años, también hay que involucrarle en su salud de diferentes maneras, a la hora de prevención, comorbilidades, etcétera, pero donde juega un papel central también en la elección del tratamiento. Y todas las sociedades, guías, consensos nacionales e internacionales nos van pidiendo que nos centremos no solo en el tratamiento, la eficacia, sino también aspectos como la calidad de vida, el estigma o la discriminación, lo pongamos en juego en la balanza a la hora de elegir cómo va a ser el manejo y el seguimiento de las personas, que ahora estaba centrado solo en la evidencia clínica, o sea, en la evidencia científica, en nuestra experiencia empieza a jugar un papel importante las preferencias del propio paciente. Nada más, muchísimas gracias, perdón si me he extendido mínimamente. Yo no vivo en Madrid, ya me puedo considerar madrileño, pero soy manchego, no es una tierra tan florida como la vuestra, que es extraordinaria, pero prometo que podría ser igual de acogedora, que soy fantástico, estáis todos invitados. Muchas gracias.